Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, y si no, espero que este vídeo les ayude a mejorarlo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y por supuesto, muchísimo drama. Vamos a hablar de telenovelas turcas. Sí, esas que nos tienen pegados a la pantalla con sus giros inesperados y personajes que amamos y odiamos a partes iguales. Prepárense porque les traigo una lista de 10 series turcas que si aún no las han visto, tienen que agregar a su lista de pendientes ya. Y lo mejor de todo es que ya están disponibles con doblaje en español. Así que relájense, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje telenovelero. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, cultura y bueno, todo lo que me apasione. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes me motivan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a las series. Empezamos con un clásico que seguro ya han escuchado mencionar, Amor Eterno, o Kara Sevda en su idioma original. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de una familia humilde, y Nihan, una chica de la alta sociedad. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y un matrimonio forzado que los separa. Años después el destino los vuelve a unir, pero las cosas ya no son tan sencillas. Prepárense para llorar, suspirar y enojarse con cada capítulo. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te atrapa desde el primer momento. *** Profundizando en Amor Eterno, un drama de corazones rotos y segundas oportunidades ***. Amor Eterno no es solo una telenovela, es un estudio de personajes complejo y una exploración de las barreras sociales que pueden separar incluso a las almas gemelas más destinadas. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es la personificación del hombre honesto y trabajador, cuya ambición se ve eclipsada por la fuerza de su amor por Nihan. Ella, encarnada por Neslihan Atagul, es una mujer atrapada en una jaula de oro, obligada a renunciar a su felicidad por el bienestar de su familia. La serie destaca por su cinematografía exquisita, con escenarios impresionantes que van desde los barrios humildes de Estambul hasta las lujosas mansiones de la alta sociedad. La banda sonora es igualmente emotiva, complementando a la perfección cada escena y amplificando las emociones de los personajes. Pero más allá del romance, Amor Eterno explora temas profundos como la lealtad, la traición, el sacrificio y la búsqueda de la justicia. La serie plantea preguntas difíciles sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor y si el destino realmente puede ser desafiado. La presencia de personajes secundarios bien desarrollados, como Emir Kozkolu, el villano carismático y despiadado, añade capas de complejidad a la trama y mantienen al espectador enganchado. La evolución de Emir a lo largo de la serie es fascinante, mostrando sus propias motivaciones y vulnerabilidades, lo que lo convierte en un antagonista memorable. Seguimos con Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador. Si buscan algo un poco más ligero y divertido, esta es su opción. Sanem, una joven soñadora y un poco alocada, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero el camino hacia el amor estará lleno de obstáculos y situaciones cómicas. Es perfecta para pasar un buen rato y disfrutar de la belleza de Estambul. Además, la protagonista, Demet Özdemir, es encantadora y tiene una energía contagiosa. Erkenci-Kuş, una comedia romántica refrescante con un toque de aventura ***. Erkenci-Kuş es un soplo de aire fresco en el mundo de las telenovelas turcas. A diferencia de los dramas intensos y llenos de sufrimiento, esta serie apuesta por el humor, el romance y la ligereza. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje entrañable y relatable, una joven que sueña con ser escritora y vivir aventuras, pero que se ve atrapada en las expectativas de su familia. Kan, encarnado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado, un fotógrafo que ha recorrido el mundo y que busca algo más en la vida. La serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su relación en pantalla es irresistible. Pero más allá del romance, Erkenci-Kuş celebra la individualidad, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños.
La serie también muestra la belleza de Estambul desde una perspectiva diferente, explorando sus rincones más pintorescos y mostrando la vida cotidiana de sus habitantes. Además, la serie aborda temas importantes como la independencia femenina, la importancia del trabajo en equipo y el valor de la familia. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, aportando su propia dosis de humor y drama. Ahora, si les gusta el drama familiar con toques de mafia y venganza, no pueden perderse Kukur. Esta serie se centra en la vida de la familia Koval, que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul, llamado Kukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa para proteger a su familia y su hogar. Es una serie llena de acción, suspense y dilemas morales. Los personajes son complejos y la trama te mantiene al borde del asiento. Kukur, un thriller familiar intenso y adictivo. Kukur es una serie que te sumerge en un mundo de violencia, lealtad y honor. La familia Koval es un clan poderoso y respetado, pero también temido por su control sobre el barrio de Kukur. Yamak, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un personaje complejo y atormentado, un joven que ha huido de su familia y su destino, pero que se ve obligado a regresar para proteger a sus seres queridos. La serie destaca por sus escenas de acción impresionantes, sus giros inesperados y su trama intrincada que te mantiene en vilo hasta el final. Los personajes son carismáticos y bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Kukur explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. La serie también muestra la realidad de la vida en los barrios marginales de Estambul, con sus propias reglas y códigos de honor. Además, la serie cuenta con una banda sonora potente y original que complementa a la perfección la atmósfera oscura y tensa de la trama. La dirección es impecable y la producción es de alta calidad, creando un mundo creíble y cautivador. La evolución de los personajes a lo largo de las temporadas es notable, mostrando su crecimiento personal y sus luchas internas. Cambiando un poco de tema, les recomiendo Medcezir. Esta es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, pero con su propio toque turco. Yaman, un joven de un barrio marginal, tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a un abogado que lo saca de problemas y lo lleva a vivir a un barrio rico. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, pero con sus propios problemas. Su relación se verá obstaculizada por las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de la alta sociedad. Es una serie muy entretenida y con una banda sonora increíble. Medcezir, un drama adolescente con un toque turco sofisticado. Medcezir es una adaptación inteligente y bien ejecutada de DOC. La serie conserva la esencia del drama adolescente original, pero la adapta al contexto social y cultural de Turquía. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje carismático y vulnerable, un joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno. Mira, encarnada por Serine Isarkaya, es una chica popular y adinerada, pero con sus propios problemas y secretos. La serie destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y su exploración de temas como la identidad, la clase social, la amistad y el amor. Medcezir también muestra la belleza de las costas turcas, con escenas impresionantes de playas y paisajes naturales. La banda sonora es ecléctica y moderna, con canciones turcas e internacionales que complementan a la perfección la atmósfera de la serie. Además, la serie aborda temas importantes como el alcoholismo, la depresión y la presión social. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, aportando sus propias historias y conflictos. La química entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es innegable y su relación en pantalla es convincente y emotiva. Continuamos con Fatmagul Unsuku Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una serie muy intensa y emotiva que aborda un tema muy delicado, la violación. Fatmagul, una joven que vive en un pueblo costero, es víctima de una agresión sexual por parte de 4 hombres. La serie sigue su lucha por superar el trauma y encontrar justicia. Es una historia dura, pero también muy inspiradora y conmovedora. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, hace un trabajo impresionante. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia del respeto y la igualdad. Fatmagul Unsuku Ne, un drama conmovedor y poderoso sobre la supervivencia y la justicia.
Fatmagul'un Suku-Ne es una serie valiente y necesaria que aborda un tema tabú en muchas sociedades. Fatmagul, interpretada por Beren Saat, es una joven inocente y trabajadora cuya vida se ve destrozada por un acto de violencia. La serie sigue su lucha por superar el trauma, recuperar su dignidad y encontrar justicia. La serie destaca por su guión sensible, sus actuaciones impresionantes y su exploración de temas como la violación, el trauma, el estigma social y la importancia del apoyo emocional. Fatmagul'un Suku-Ne también muestra la belleza de los paisajes turcos, con escenas impresionantes de la costa y los pueblos pesqueros. La banda sonora es emotiva y conmovedora, con canciones que reflejan el dolor y la esperanza de la protagonista. Además, la serie genera conciencia sobre la violencia sexual y la importancia de apoyar a las víctimas. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, mostrando diferentes reacciones ante la agresión y ofreciendo diferentes formas de apoyo. La actuación de Beren Saat es magistral, transmitiendo el dolor y la fuerza de Fatmagul de una manera conmovedora y realista. Si buscan algo con un toque histórico, les recomiendo Muteşem Yzyl o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Es una serie llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas épicas. El vestuario y la ambientación son espectaculares y la historia te atrapa desde el primer capítulo. Es una excelente opción para aprender un poco sobre la historia de Turquía mientras te entretienes. Muteşem Yzyl, una epopeya histórica espectacular sobre el poder, el amor y la ambición. Muteşem Yzyl es una serie ambiciosa y bien producida que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano. La serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera, y que desafió las convenciones de la época. La serie destaca por su ambientación histórica detallada, su vestuario lujoso y sus escenas de batalla espectaculares. Los personajes son complejos y bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y ambiciones. Muteşem Yzyl explora temas como el poder, el amor, la ambición, la religión y la guerra. La serie también muestra la cultura y las costumbres del Imperio Otomano en su apogeo. Además, la serie cuenta con un elenco talentoso y una dirección impecable. La banda sonora es rica y evocadora, con música tradicional turca y arreglos modernos. La serie ha sido un éxito internacional y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Ahora, si les gustan las historias de amor complicadas con un toque de misterio, no se pueden perder Ziya Beyaz Aşk o Amor en blanco y negro. Asl, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Obligada a casarse con él para salvar su vida, Asl descubre que Ferhat no es tan malo como parece y que tiene un corazón herido. Entre ellos surge una extraña conexión que los lleva a enamorarse. Es una serie llena de suspense, pasión y dilemas morales. Ziya Beyaz Aşk, un romance oscuro y pasional entre la luz y la sombra. Ziya Beyaz Aşk es una serie que te sumerge en un mundo de contrastes, donde el bien y el mal se entrelazan y donde el amor puede florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Asl, interpretada por Birce Akalay, es una doctora idealista que cree en la bondad de las personas. Ferhat, encarnado por Ibrahim Çelikkol, es un sicario frío y despiadado que ha perdido la fe en la humanidad. La serie destaca por su guión inteligente, sus actuaciones intensas y su exploración de temas como la redención, el perdón y la capacidad del amor para transformar a las personas. Ziya Beyaz Aşk también muestra la belleza de los paisajes turcos, con escenas impresionantes de la ciudad y el campo. La banda sonora es emotiva y melancólica, con canciones que reflejan la complejidad de la relación entre Asl y Ferhat. Además, la serie plantea preguntas difíciles sobre la moralidad y la ética. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, aportando sus propias historias y secretos. La química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es innegable y su relación en pantalla es convincente y apasionada. Seguimos con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta es una comedia romántica muy divertida y entretenida. Hayat, una joven que vive en Estambul, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de textiles. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre serio y exigente.
Entre ellos surge una atracción inmediata, pero las mentiras de Hayat complican las cosas. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Asklaftan al-Lamaz, una comedia romántica divertida y encantadora sobre el amor y la identidad Asklaftan al-Lamaz es una serie que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven alegre y optimista que se hace pasar por otra persona para conseguir el trabajo de sus sueños. Murat, encarnado por Burak Deniz, es un hombre serio y exigente que se enamora de Hayat sin saber su verdadera identidad. La serie destaca por su humor ligero, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas. Asklaftan al-Lamaz también muestra la belleza de Estambul, con escenas impresionantes de la ciudad y sus alrededores. La banda sonora es alegre y pegadiza, con canciones turcas modernas que complementan a la perfección la atmósfera de la serie. Además, la serie aborda temas importantes como la honestidad, la confianza y la importancia de ser uno mismo. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, aportando su propia dosis de humor y romance. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable y su relación en pantalla es adorable y divertida. Si lo que buscan es una serie con un toque más moderno y actual, les recomiendo Fi. Esta serie se basa en una trilogía de libros y cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder y la ambición. Es una serie muy visual y con una estética muy cuidada. Además, las actuaciones son excelentes. Fi, un drama psicológico intrigante y visualmente impresionante sobre la obsesión y el poder Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento con su estética cuidada, su banda sonora envolvente y su trama intrigante. Can Mañay, interpretado por Ozan Güven, es un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina interpretada por Serini Sarkaya. La serie explora la psicología de la obsesión, el uso del poder y las consecuencias de la ambición desmedida. La serie destaca por su guión inteligente, sus actuaciones intensas y su exploración de temas como la manipulación, el control y la fragilidad de la mente humana. Fi también muestra la belleza del arte y la danza, con escenas impresionantes de las actuaciones de Duru. La banda sonora es electrónica y experimental, con canciones que crean una atmósfera de suspense y misterio. Además, la serie plantea preguntas difíciles sobre la ética y la moralidad. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, aportando sus propias historias y secretos. La química entre Ozan Güven y Serini Sarkaya es palpable y su relación en pantalla es compleja y perturbadora. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Es una serie llena de batallas, intrigas políticas y valores morales. Es una producción impresionante con un gran elenco y una historia muy interesante. Si les gusta la historia y las series de acción, esta es su opción. Dirilis, Ertuğrul, una epopeya histórica épica sobre la fe, la lucha y el nacimiento de un imperio Dirilis, Ertuğrul, es una serie monumental que narra la vida de Ertuğrul Gazi, un líder turco que sentó las bases para la creación del Imperio Otomano. La serie sigue su lucha contra los enemigos de su pueblo, su defensa de la justicia y su búsqueda de la verdad. La serie destaca por su producción impecable, sus escenas de batalla realistas y su historia épica. Los personajes son valientes y honorables, y la serie transmite valores como la lealtad, la fe y el sacrificio. Dirilis, Ertuğrul, también muestra la cultura y las costumbres de los turcos selyúcidas y su lucha por establecerse en Anatolia. La banda sonora es poderosa y emotiva, con música tradicional turca y arreglos orquestales. Además, la serie ha sido un éxito internacional y ha contribuido a popularizar la historia y la cultura turca en todo el mundo. El elenco es talentoso y la dirección es magistral, creando una experiencia inmersiva y cautivadora. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Estas son mis 10 recomendaciones de series turcas que no se pueden perder. Espero que las disfruten tanto como yo. Recuerden que todas estas series ya están disponibles con doblaje en español, así que no tienen excusa para no verlas. Ahora, para resumir un poco, hoy hemos explorado 10 joyitas de la televisión turca, abarcando géneros que van desde el drama intenso y las historias de amor prohibido, hasta la comedia romántica ligera y las epopeyas históricas.
Hemos hablado de Amor Eterno Erkencikus Kukur, Medcecir, Fatmagul Unsuku Ne, Mutese MYZYL, Sillabellaz Asklaftan Anlamaz, Fi y Dirilis, Ertuğrul. Cada una de estas series ofrece una ventana única a la cultura turca, con personajes memorables y tramas que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado, y que les sirva de inspiración para encontrar su próxima serie favorita. Ahora déjenme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención, o si ya han visto alguna, cuéntenme qué les pareció. También me encantaría saber si tienen alguna otra recomendación de serie turca para añadir a mi lista. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.